no nos ha podido bendecir por el desorden. Y esto es en lo natural, pero también en lo espiritual. Porque en lo natural, si nosotros no ordenamos nuestra vida en lo natural, muy difícil se va a ordenar en lo espiritual. Y esto es, voy a decir algo, ¿qué pasaría si alguien llegara a las 5:00? Pues humanamente uno se da por un minuto, que entre, pero sí pasa. Lo espiritual, el ambiente se turba, es como cuando uno va a una cita o tiene una cita con alguien y llega tarde esa persona, ¿usted está tranquilo? ¿Está bien? ¿O usted está inquieto? Cierto que se inquieta, uno se turba, uno dice, pero ¿qué le pasó? Uno muchas veces puede que no se vaya lo malo de que, ay, ¿por qué me hizo esperar? Sino ¿qué le pasaría? ¿Lo cogería algo? ¿Le pasó algo? ¿Cierto? Hay inquietud. En cambio, si uno llega puntual, si uno llega bien todo, como que ya vimos que el orden hace que la atmósfera esté correcta. Entonces, veámosle al Señor eso, que nos ayude a interiorizar eso y los bendigo. Bendigo los que están hoy y ahorita les voy a decir porque es bonito que estén puntual y todo y estén en este lugar. Cierra tus ojitos muy rápidamente. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, este día 1 de nuestro tiempo de victoria, Señor. Esto nos lleva 1 año, nos lleva 2, lleva aproximadamente 10 años o algo así, Señor, este tiempo. 12 días de victoria, donde de pronto muchas veces no hemos visto o no lo hemos relacionado, que año tras año nos has cubierto, nos has guardado, nos has prosperado, nos has alimentado, pero Señor, el que entiende sabe que estos 12 días de victoria son y representan, Señor, los 12 meses del año de cobertura, de amor, de misericordia, de protección, de amor, de apego a ti, Señor, de no dejarnos desviar del camino, tantas cosas, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, porque lo espiritual, Señor, sabemos que es un día por cada mes, Señor, de cubrimiento, de protección sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre las finanzas, sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. Aunque sabemos, Señor, que tenemos que partir de este mundo en algún momento, Señor, sabemos también que tú nos guardas, Señor, y no partiremos antes del tiempo indicado por ti, Señor. Te doy gracias por esta casa, por esta vida, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, llenando este lugar de tu santa, divina y gloriosa presencia, Señor. Y el que todavía no lo ha entendido, que lo entienda. Y el que lo entiende, que sea firme y sepa, Señor, que este tiempo es un tiempo de victoria, es un tiempo de ver tu gloria, de protección, Señor. Aún nuestra familia inconversa, Señor. Que sepa, Señor, que esto no es religiosidad, que sepan que esto no es pérdida de tiempo, sino que sepan que esto es lo que ha protegido nuestras casas, nuestra familia, que este tiempo y todo lo que hacemos en esta casa, Señor, dirigidos por ti, es lo que nos ayuda, bendito Dios, a permanecer en pie firme. Esto es lo que ha permitido que no hayan divorcios, que no hayan muertes, que no haya ruina, escasez, que aún ese ser, esa persona de nuestra familia que es inconversa, aún, Señor, que va en contra del Evangelio, hoy, Señor, pueda respirar y tenga oportunidad de vida. Ese es el tiempo, Señor. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, y te doy gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Aleluya. Dáselo. Respetamos los vecinos y esto, pero también no nos vamos a cohibir. Amén. Siéntese. Yo quiero que entendamos algo y yo ayer estuve preparando, el Señor desde hace tiempo ya me había dado el tema, cómo hacer, pero ayer estuve preparando y el Señor me llevaba a que revisara las prédicas que se han dado en los últimos meses. Yo tengo una caja allá, no la tengo para reciclar los mensajes, sino que los voy guardando ahí en una cajita.
y empecé a mirar, ay, qué cosa tan impresionante lo que Dios viene hablando. Solo quiere bendecirnos. Claro, cuando Él quiere bendecirnos no solo va a hablar de bendición como tal, sino va a hablar de quitar, de poner, de dejar, porque es que debemos entender que si nosotros no quitamos, no dejamos, no nos afianzamos, no damos el primer lugar, no nos entregamos, no morimos, no hacemos eso, pues las bendiciones no van a venir. Yo voy a decir algo y lo siento ahorita. Lo que estamos viviendo, y siempre lo he dicho y siempre lo diré, es misericordia. Es el favor de Dios. Pero yo estoy seguro que no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros estemos volando con nuestra... ¿Usted cree que el plan de Dios, dentro del plan de Dios está que los hijos estén en el mundo? Entonces, estamos... Mira la oración que acabo de hacer. Familiares que no conocen de Cristo, que aún están en contra de la iglesia, del evangelio, de la palabra, están respirando gracias a nosotros. ¿Aló? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese no es el plan es que ese que está de inconverso hoy, que está atacando la iglesia, que está atacando el reino de los cielos, que está atacando su palabra, se convierta. Ese sí es el verdadero plan. ¿Cree tú en toda tu casa? Será salva. Entonces ese no es el plan, eso es misericordia y gracias a Dios por la misericordia. Pero tenemos que pasar a otro plano de bendición, de lo sobrenatural, de las cosas que Dios quiere para nosotros. Entonces estuve revisando y yo decía, ay Señor, y es que todo era, mire, el Señor me lleva a esas predicaciones a buscar una específica. Y encontré todas menos. No la encontré, tampoco hice mucho, porque entendí que lo que Dios quería era enseñarme que Él quiere bendecirnos y nos ha hablado y nos habla. Entonces necesitamos entender que Dios quiere bendecirnos. Y yo aquí al final de estudiar todo esto, el Señor me llevaba alguna vez más. Y yo espero que ustedes me lo entiendan y los que han sido fieles en la iglesia y todo lo van a saber, lo van a entender. El Señor a mí siempre me ha hecho creer o me ha hecho como mirar el Evangelio de una forma idealista. Yo siempre, todos los que me han escuchado, idealista yo no quiero, o yo creo que el Evangelio es que no tengamos enfermedad. Eso es como idealista, ¿cierto? Porque la realidad puede ser otra. Vamos a enfermarnos, vamos a tener escasez, van a haber problemas familiares, pero dentro de mí el Evangelio y dentro de mí ese Evangelio idealista es que no haya problemas, es que todos estemos sanos, que haya abundancia, es que nuestra familia toda esté convertida, ese es el Evangelio idealista. Y yo les decía la otra vez que el Señor me decía, hay que pasar de ese Evangelio idealista al realista. O sea que no solo es verlo en imaginación, sino que todo se materializa. ¿Y sabe por qué les estoy diciendo esto? Porque si es así, tiene que ser así. Ese evangelio idealista, bueno, muchos ni siquiera ven el idealista, sino que ven, no, es que somos humanos y nos enfermamos, es que toda familia tiene problemas, es que no quieren. Anthony y Pastora, ya pasen para acá y ya dejen así eso, no importa, papá, ya deja así, ya pusiste a grabar el listo. Entonces, bueno, ya está, qué pena. Entonces, póngame cuidado a eso. Hay gente que ni siquiera ve el evangelio así, pero ¿por qué no lo pueden ver ni siquiera idealista? Puede llegar a ser, pero casi es porque no creen, porque no lo experimentan, no saben en quién han creído. Porque si, es como si yo digo, es que son ejemplos tan tontos y tan reiterativos, pero es como si a mí me adoptara Bill Gates, que es el hombre más rico, o era uno de los hombres más ricos, yo no sé ahorita cuál es, o que me adoptara a mí el hombre más rico del mundo y yo todavía siguiera diciendo, no, pero es que así tenga toda la plata del mundo, pero yo sé que alguna vez no va a tener que comer, a ti te adoptó el hombre, la persona, el ser, el dueño de todo, y usted sigue diciendo que de todas formas me tengo que enfermar. Yo no creo eso. Lo que pasa es que hay reglas, claro. Hay
hay direccionamientos que hay que cumplir. ¿Y por qué todo este preámbulo? Porque necesitamos entender que el reino de los cielos se acerca. Yo no sé si usted quiere seguir siendo religioso, si usted quiere seguir viviendo diciendo es que sí, pero es que no, iglesia. Y de hecho voy a decir algo. El reino de los cielos se acerca y ahí no dice si usted es bueno o es malo, sino que si usted lo recibe. Póngame, vamos a Hechos. El Señor me decía, vas a estudiar Hechos. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos quieren que la iglesia y nosotros seamos una iglesia bendecida, una iglesia próspera, una iglesia que sale adelante? El Señor me decía, no hay otro ejemplo de iglesia más grande que la iglesia primitiva. No vamos a hablar de Abraham, no vamos a hablar de Elías, vamos a hablar de una realidad y es la iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia. De hecho, la iglesia nació ahí y hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder ser victoriosos, bendecidos, prósperos? Pues mirar cómo hizo esta iglesia, qué fue lo que hizo. ¿O no es así? A ver, si usted de pronto dice, voy a mirar cómo hizo esta persona para hacer plata, o para ser reconocido, o para ser próspero. Mire, todos decimos, incluyéndome, no admira a Juan Carlos Garrigan, uno dice, pero nos hemos puesto a analizar qué ha hecho este hombre. Nosotros queremos la fama, queremos el reconocimiento, el poder, la unción, todo eso que él tiene, pero nos hemos puesto a mirar qué hizo, qué hace. Horas, años, renunció a ser jugador de béisbol. Ya lo tenían fichado para ser jugador de béisbol. Para los que medio puedan haber escuchado. Ya estaba fichado. Él ahorita podía estar en un álbum de beisbolista. Pero renunció a eso. ¿Estás dispuesto a renunciar a algo? Ay, no, yo quiero ser astronauta y hasta que primero, ¿sí ve? Primero cantante y fama y todo, y a los 35 años tome. Y con respeto y con amor, y sin alegrarnos de nada. Pero eso que pasó, si no nos sacude un poquitico, todo lo tenía, todo. Lo único que no tenía era Cristo. No, lo único que rechazó fue su llamado. Señora, lo más importante. Pero a veces creemos que eso es todo. Por eso la Biblia dice que no nos fijemos, y no pongamos las miradas en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Amén. Preparándonos para la cosecha, y eso es lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer en este tiempo. Hay que prepararnos, porque la cosecha ya está lista, pero si no hay preparación se va a quedar lista y no la vamos a poder recoger. ¿Cuántos nos van a recoger la cosecha? Amén. Hay que prepararnos. Y vamos a leer Hechos 1 del 1 al 3. Hoy vamos a leer solo estos 3 versículos y nos vamos a quedar ahí. Mañana continuamos. Y cada día lo que el Señor vaya dando. Pero mira lo que dice en Hechos 1 al 3. Dice, en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Parece que el que escribió, según lo que dicen y lo que se cree, este libro lo escribió Lucas. Parece ser. Es lo más seguro. Entonces Lucas dice, le escribí una carta a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira esto tan bonito y tan poderoso. Dice que después o antes de ser recibido se le manifiesta a los apóstoles con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. ¿Y qué hizo? Hablándoles del reino, señora.
Les enseñó. Les enseñó, hablándoles del reino. Y yo siempre, y yo la otra vez creo que les enseñé, y no me interesa, pero voy a decirles lo siguiente. ¿Cuántos años estuvo Jesús en su ministerio? 3 años y medio, ¿cierto? Y estuvo con los discípulos 3 años y medio. ¿Y qué les enseñó? Yo no sé si usted se puede imaginar, pero yo diría ya 3 años y medio les hablé del reino de Dios, ¿cierto? Pero cuando Él resucita y ya va a irse para el cielo definitivamente, se les aparece y dice que estuvo 40 días con ellos y dijo, hay que remacharles. ¿Y qué me enseñaba el Señor? Que Jesús tenía que estar seguro antes de irse de que ellos habían entendido qué era el reino de Dios. O sea, 3 años y medio enseñándoles acerca del reino de los cielos y no solo enseñándoles, sino mostrándoles el reino de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Porque es que Él sanaba, liberaba, multiplicaba, señora. Lo vivían. Lo vivían, o sea, no solo lo enseñaba, sino que lo experimentaron, lo veían, lo hacían. Pero cuando se va a ir, cuando lo matan y cuando resucita mejor y se va a ir para el cielo, pero antes está con ellos 40 días. No les dijo, ¿sí se dan cuenta? No, sino les empezó el reino. Recuerden que el reino de los cielos consiste en esto. Hay que dejar esto, hay que hacer esto, hay que entregar, hay que morir a esto. El reino de los cielos se parece a esto. El reino de 40 días. Te voy a decirlo así. No dice la palabra, pero yo creo que día y noche. De hecho, Él estaba glorificado, ya Él no tenía ni sueño ni nada. Los pobres apóstoles tenían que mirar cómo se veía, pero Él era... Miren, yo coloqué acá, porque era una inquietud de Jesús que no fueran a olvidar lo que Él les había enseñado acerca del reino y no se desviaran. No se dejaran engañar y sobre todo que replicaran eso. Entonces, mire, iglesia, si nosotros no logramos y no podemos llegar a entender que esto no es religión, mire, que esta madrugada no es ahí como por madrugar, porque es que si no voy, ¿qué dirán? O me sacan de equipos o me hacen mal acá. Si usted está aquí hoy y no entiende que esto es reino de los cielos, perdón la palabra que voy a decir, se fregaron. Si usted está aquí religiosamente porque toca y es que toca porque es que son 12 días y si no voy, si no pasa, usted no ha entendido, mi papá, que es el reino. El reino de los cielos es esto. Es buscar, es anhelar. En Mateo 13, por ahí Mateo 13, vayan un segundito, nos dice a qué compara el reino de los cielos el Señor. Mateo 13, 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. ¿Qué es eso? Ahí aprendí que Jesús murió por mí, yo quiero toda la palabra, yo voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, todo por entender esto. Eso es lo que quiere decir ahí. Ahí no está hablando de plata, ahí no está hablando el tesoro es la palabra, el tesoro es el evangelio, el tesoro es lo que está ahí. Pero si usted no lo entiende, por eso es que la gente viene un día, al otro día no viene, diezma, no diezma, sirve, no sirve, porque no entendió que encontró un tesoro. No entendió que esta madrugada no es, yo le decía a Marta hoy, como uno sabe a qué viene y entiende eso, como un bombillo, nos acostamos como a las 11 de la noche, 4 horitas. En otra ocasión, si es para otra cosa, pero uno sabe a qué viene, uno sabe qué es esto, eso es como, y si usted todavía es porque revísese, porque usted sabe a qué viene. De hecho, usted deja su ropa, se levanta temprano, como les dije el domingo, con respeto y todo, pero báñese. Yo pensé en estos que son dos más y 3 ahí, que hay que pararse mucho más temprano. Mire, estamos a las 5 hoy,
Nosotros estamos desde las 3:15 parados. 3:15 pusimos el reloj. 4:15 estábamos. 4:15, 4:20 saliendo de la casa. Porque a mí no me dejan paz eso. Si yo llego a las 4:01 no llegué. Yo dije, ¿y si yo llego a las 4:01? Así fue una cosa. Porque eso lo leí para todo. Yo no puedo decir eso y yo llegar aquí a las 5:10. A no ser de que pase algo extraordinario. Cada uno de nosotros puede llegar a pasar algo extraordinario. Pero regla general y el orden es que pongamos la alarma y lleguemos. ¿Por qué? Porque esto es reino. Esto, aquí estamos, aquí, mire, si la gente se para a sacar un perro, y para el reino de los cielos, más de uno está diciendo, aún cristianos, pastores, mira, hay gente que no hace esto, iglesias, aún grandes o pequeñas, lo que sea, que no hacen esto porque no hay quien le copie el pastor. El pastor lo hace y como no les ha machacado, no les ha enseñado, mírenlo, el reino de los cielos, no le machaca, no le hace, pues nadie le copia. El asunto es por qué no le copian. Porque no lo enseña, porque no es ejemplo, porque cree que esto, no, esto aquí, póngame cuidado, yo se lo dije en la oración. Acá estamos cubriendo enero, aunque llevamos la mitad de enero. Pero estamos cubriendo nuestra familia en enero. O sea que cuando usted pegue el primer paso al 1 de febrero, diga, a ese primer día Victoria me cubrió, me dio bendición. Porque ese es el reino de los cielos. Y cuando pasa marzo, igual, ya de hecho yo venía pensando, pues toca revisar todo eso, pero nosotros no deberíamos hacerlo ni el 14 de enero, deberíamos hacerlo el primero al 12. ¿Y por qué no? Espérese, el otro año miramos. Del 1 de enero al 12 de enero. Porque es que ya estamos, en estos 13 días, pudo haber pasado algo, nosotros estábamos como, voy a decirlo así, como una empresa cincelador. ¿Sí? Ah, no, el cincelador entre el 14 de enero, en 13 días se roban la empresa. Algo así, perdónenme que les dé, pero es más o menos eso. Tenemos descubierto un tiempo. Y antes lo hacíamos en febrero, teníamos en todo enero, el diablo podía haber hecho la misericordia de Dios. Entonces, el Señor lo que quería era que ellos entendieran. A ver, la inquietud de Jesús, ¿cierto? Era que no se les fuera a olvidar que era reino. Que no viniera el enemigo y sembrara otra cosa. Que no sembrara cizaña, que no se dejaran engañar. Y todo esto para que ellos salieran adelante, pero también para que el reino de los cielos, ¿qué? Avanzara, creciera. Vamos a Mateo 4:17. Mire, ya casi media hora, iglesia, es que esto pasa volando. Por eso es que aquí predicamos 2 horas. Porque es que el tiempo vuela. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué dice? Dice, arrepentidos. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Él no, sí, pero espérenme un segundo ya, gracias por estar atento. Pero él no dice que comenzó a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos no se va a acercar si no hay un corazón arrepentido. Si no hay un reconocimiento de que yo estoy fallando, si no hay un reconocimiento de que estoy haciendo las cosas mal, después de que yo me arrepiento, me lavo, me limpio, empiezo a vivir las cosas, el reino de los cielos se acerca. Y yo les decía ahorita, cuando inicié, que el evangelio idealista y el evangelio realista. Y aquí está, si el reino de los cielos se acerca a mí, yo me arrepiento y él se acerca a mí. Pregunto, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? Eso yo lo enseñé. ¿Y cómo? Amén. Es el gobierno y es como se vive en ese gobierno, que es el reino de los cielos. El gobierno de Dios es el reino de Dios. Y el reino de los cielos es como se vive en ese gobierno del reino de Dios. ¿Sí? Entonces, si ese gobierno y ese rey y ese llamémoslo ese país, para que lo entendamos humanamente, se acerca a mí, o viene o yo vengo a vivir en ese reino, o el reino viene a vivir dentro de mí, ¿cómo se debe vivir? ¿Cómo? Entonces yo pregunto, ¿en el reino de los cielos hay enfermedad?
No. ¿En el reino de los cielos hay escasez? No. ¿En el reino de los cielos hay pleitos? No. En el reino de los cielos hay... Y empecemos a mirar eso. Entonces, para mí el reino de los cielos, si se acerca y el reino de los cielos empieza a vivir dentro de mí, ahí es donde se hace el evangelio idealista una realidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos estado engañados y lo que hemos estado es, no que el reino de los cielos se ha acercado, sino que conocemos y sabemos que hay un reino de los cielos y sabemos lo que yo les he dicho siempre, la palabra de Dios es linda. Pero no solo la podemos leer y decir, ay, tan bonito, y allá hicieron, y sanó, y resucitó, y la familia del carcelero de Filipo se convirtió, ay, qué bonito. Eso nos lo dejó no para leer, uy, qué bonito y qué chévere que pasó allá. Eso lo dejó escrito para que yo me apodere de eso y lo viva, o sea, que traiga el reino de los cielos, que el reino de los cielos empiece a hacer lo que tiene que hacer en mi vida. Amén. Entonces, cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir ha llegado. Y cuando algo llega, yo lo pensaba y yo decía, Señor, ¿y cómo explico? Es como si usted se hace, a ver, alguien tiene, bueno, no, pero más o menos muchas personas dicen, pues a mí me gustaría vivir en Londres, a no poner siempre Estados Unidos, o en Holanda, porque son países bien cachetosos, ¿sí? Entonces usted dice, ay, si yo pudiera, imagínese donde usted le dieran la ciudadanía de Inglaterra. Y usted llegara y le dieran la ciudadanía, sí, Antonia, sí. Ay, no se abandona. Bueno, sí, y de hecho, pero usted llegara allá a Londres y empezara, mire lo que pasa nomás con eso. Entonces allá se paga y allá la moneda es la libra esterlina, que es más costosa y más fuerte que el dólar. O sea, si un dólar aquí vale 4.000, allá la libra esterlina vale como 6.000. Pero si usted va con la mentalidad de acá y vive allá y dice, uy, no, porque es un pan vale una libra esterlina 6.000, pues se muere de hambre porque no va a comprar pan. Claro. Tiene que cambiar su mentalidad y saber que allá se gana y se vive en libras esterlinas. Si usted va a colarse allá, lo meten preso. Aquí como el Transmilenio. Si usted vaya allá, mire lo que un pastor una vez hizo o le pasó. Va a Holanda y dicen que al mediodía las tiendas no las cierran, pero el dueño se va o el empleado se va a almorzar y deja abierto. Y hay una canasta con dinero. Y usted coge lo que necesita, las manzanas, esto, y ellos entraron. Y entonces el colombiano dijo, ¿y esto qué? Se atendieron. Y entonces dejó ir el holandés, pastor de allá de Holanda, llegó, sacó, pagó, se dio las vueltas, guardó. Y el colombiano con la malicia de acá, dijo, oiga, pastor, venga, y aquí si todo el mundo hace eso y no se coge la plata. El holandés dijo, oiga, yo ni siquiera se me hubiera ocurrido. Ni siquiera se me hubiera ocurrido. Si usted vaya, usted ve esa papaya. Porque la mentalidad del reino. Y nosotros pasamos y de pronto esta noche les voy a hablar de la mentalidad de este mundo que debemos transformar a la mentalidad del reino. Es que eso es un virus y yo me enfermo. Pues no. Yo no veo que Jesús dijo, es que la lepra es un virus, entonces yo no toco, yo no hago. La mentalidad de Jesús no era, la mentalidad de Jesús era de reino. Multiplicación, sanidad, salud, prosperidad, salvación. Él no empezó a decir, no, por lo menos la mujer adúltera. No dijo, no, usted sí. Sino le dijo, ve que no pequen más. Tenía una mentalidad que si se arrepentía, era salva. ¿Sí me entienden? La multiplicación, el dinero, la sanidad, la prosperidad. Por eso él venía con una mentalidad totalmente diferente. Nosotros tenemos que salir de esa mentalidad del reino de las tinieblas. ¿Ustedes saben qué es el reino de las tinieblas y el reino de la luz? El reino de las tinieblas es oscuridad, ignorancia, no saber qué es esto. El diablo quiere tenerte embotado que esto
Esto fue para ellos. Por eso también hay muchos que dicen, es que las sanidades eran para el Antiguo Testamento. Y entonces, es que las lenguas eran para y entonces ahorita no tenemos dones. Es que eso, los pastores, que los apóstoles, y entonces hoy no hay iglesia y no hay orden. El diablo te quiere tener en el reino de las tinieblas. Pero el reino de la luz no es una velita ni es una linterna, es conocimiento. Es que a veces pensamos que somos la luz del mundo y nos imaginamos un cristianito con una vela. No, aunque también se puede, porque somos luz y una velita alumbra. Pero más que eso, es conocimiento de que Dios vino a darnos vida, a darnos abundancia. Que el diablo nos quiere tener destruidos, que el diablo quiere dañar nuestra familia, pero nuestras familias no le pertenecen al diablo. Punto. Sino le pertenecen a Cristo. Entonces Mateo ahí 4:16 dice que ha llegado. Mire, si te arrepientes, si vives en ese arrepentimiento, el dominio vuelve a nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Y eso lo vimos. Que Adán, o Dios hace al hombre, no Adán, porque Adán significa la raza humana. ¿Ustedes me entienden? Él no hizo solo un hombre, sino hizo una raza. Cuando Dios pone a Adán o a la raza humana en la tierra, le dio dominio, le dio gobierno. De hecho, voy a decir algo. Lo que Dios desde un principio quería era él estar en el reino de los cielos allá, pero crear una sucursal acá. Eso es lo que quería Dios. Y para que esta sucursal llamada tierra, o mejor, en la sucursal llamada tierra, puso un gobernante que era Adán. Por eso le dice, vea Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? ¿Qué es eso? Gobierne, sea el dueño, sea el señor, mande. Póngame cuidado, gobierne esta sucursal, pero el reino y el rey es el reino de los cielos y es Dios. Pero como cuando se coloniza un país o una ciudad, por lo menos, a ver, de pronto hablando de reinos, el reino de Inglaterra o el rey el rey de España, aunque están en España o en Inglaterra, muy lejos, si colonizan una parte de acá, el rey y el reino depende de allá. O todo fluye de allá hasta acá. Todo. La vestimenta, cómo hablan, lo que comen y todo, lo traspasan. Y eso era lo que el Señor quería hacer, o quiere y quiso hacer con el hombre en la tierra. Darle la autoridad. Cuando el hombre peca, ¿qué es lo que pasa? Pierde ese dominio. Pero les voy a decir algo, cuando Jesús viene, lo restaura, le da nuevamente. Entonces cuando usted y yo llegamos a Cristo, lo que está pasando es que Dios nos está dando otra vez el dominio, el poder, pero seguimos sin eso. Yo no creo que Adán iba a enfermarse. Dios lo hizo, escuche, a su imagen y semejanza. Y no nos lo imaginemos tanto en lo físico, sino en lo espiritual, en lo que es el poder. Yo siempre me imagino a Adán como un superhéroe. ¿El Señor qué tarea le puso a Adán? Entonces para el águila del mundo que Adán hacía como Superman. Allá atrás, águila, chulo, cóndor, en el agua. Yo creo que Adán no tenía esas limitaciones que tenemos hoy. Entonces esas limitaciones las tenemos, ¿por qué? Por el pecado. ¿Aló? Entonces, iglesia, tenemos que entender todo esto. Entonces debemos entender y recordar que Jesús no vino a predicar una religión, sino a mostrar su reino, el reino de los cielos, y mostrar al rey, que es Dios. Qué bonito eso. Si nosotros logramos quitar que esto es una religión, que esto es una tradición, y empezar a ver con nuestros ojos, a través de la palabra y por la relación del Espíritu Santo, que esto es un reino, las cosas van a cambiar, y lo voy a enseñar acá. Acá lo tengo.
Es un reino, y en todo reino hay uno. Pero también hay un gobierno. Y ese gobierno tiene unas leyes. Y esas leyes, por eso se dice que la palabra es la ley de Dios. Y por esta ley nos regimos nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros colonicemos, o sea, ganemos gente para ser rey. Pero tenemos que primero saber y estar entendidos de que esto es un reino. De que hay un rey, de que hay unas leyes, una constitución, y tenemos que sujetarnos a eso. Pero mira, póngame cuidado a eso. No es simplemente sujetarnos y no haga, no toque, sino que nosotros tenemos que saber que hay unos derechos, pero también hay unos deberes. Pero también en esos derechos también hay unas ventajas. Si usted hace esto, recibe esto. ¿Sí? Beneficios, premios, como en cualquier lugar. Si usted hace esto, recibe esto. Si no lo hace, o no lo recibe, o hay castigo también. Porque así es. Entonces, debemos entender, iglesia, y tenemos que entender ahorita. Y mire dónde vamos a arrancar esto. Ya después vamos a ver la iglesia primitiva. Pero el Señor tenía que poner bases para que esa iglesia pudiera. Mire, si ellos llegan y reciben el Espíritu Santo de sopetón, pero se les olvida que es el reino, se les olvida todo esto, van a malograr todo. Pero el Señor recalca que es el reino, ojo con el reino es esto, el reino es lo otro. Si usted hace esto, en el reino va a recibir esto. Si usted, y empieza Dios a hablarles del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que cuando venga el poder, ellos estén con conocimiento, firmes, entendidos que es el reino de los cielos, que esto no es una religión, que esto no es una tradición. Voy a decirlo así, me atrevo a decir que un alto porcentaje, no voy a decir porcentaje porque no lo sé, del pueblo de Dios está viviendo en una religión. Y que a ellos les decía, por eso estamos en un sitio. Venimos domingos, venimos los miércoles, y no está mal venir, pero si venimos sin el entendimiento, se vuelve una religión. ¿Qué hace una persona en una religión? Pregúntele a un católico, ¿por qué se hace esto? ¿Sí? Pregúntele por qué hay tantas virgen. No, la Virgen de Guadalupe, el Cristo caído, el negro, el blanco, el azul, pero no saben ni papa. Es que ni el Papa sabe que es el líder. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una religión, es una monotonía, es una costumbre, y nosotros tenemos que cambiar eso. Si queremos ver lo que Dios va a hacer. Entonces, Mateo 4:23, cuando Jesús empieza a predicar, mire lo que pasa acá, Mateo 4:23. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, en la sinagoga de los judíos, y predicando ¿qué evangelio? Ahí no dice que una religión, ahí estaba predicando ¿qué era? El reino de Dios. Porque le voy a decir algo que pues yo lo entiendo de esta forma. Si nos ponemos concienzudamente y estudiamos la palabra, el Señor Jesús no predicó de sanidad. Él no predicó de prosperidad. Él no predicó prácticamente ni de salvación. Él predicó el reino de los cielos únicamente. Que dentro del reino de los cielos hay salvación. Que dentro del reino de los cielos hay sanidad. Dentro de los reinos de los cielos hay prosperidad. Es diferente. Pero pónganme cuidado por qué les digo esto y el Señor me lo hacía entender. Enseñándoles y predicando el evangelio del reino. ¿Qué estaba haciendo? Predicando. Pero mire, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que él predicaba y lo demostraba. Él decía, el reino de los cielos es esto, el reino de los cielos es así, pero demostraba. ¿Cómo es? Y eso es lo que tenemos que nosotros entender y aprender. Porque predicar y enseñar, por lo menos, ¿cuántos predicamos? No, es que Dios es maravilloso y Dios da y Él es el dueño del oro y la plata, pero no tienen culto. No,
no, es que Dios, Dios, eso Él sana, Él nos guarda, Él esto, pero andamos enfermos, andamos problemados. Usted está predicando el reino de los cielos, pero no lo está demostrando. Y nosotros tenemos que predicar el reino de los cielos con nuestra boca, claro, pero más aún demostrarlo. Porque no podemos decir, voy a decirlo así, es que yo soy millonario con los zapatos rotos. ¿Ah? A no ser de que sea un millonario tacaño, pero si yo soy millonario, voy a decir, Un millonario camuflado. es que yo soy el hombre más feliz del mundo. Yo soy tu hermano, felicidad. Yo digo que felicidad. ¿Sí me explico? Pero si usted refleja, muestra, aún sin predicar, usted está mostrando el reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer convertida se puede ganar a un esposo sin palabras. Una mujer se puede ganar a su esposo sin palabras. ¿Cómo? Demostrando el reino de los cielos. Demostrando el amor. Demostrando lo que Dios nos enseña. Entonces necesitamos entender que el reino de los cielos, mire, se predica, pero se muestra. Porque no hay nada más horrible y pasa mucho. Es que Dios hace y parecemos eso, por lo menos. Tenemos una hermanita allá en Casablanca que, pastor, y eso me predica y me provoca hacer esto, porque yo me acuerdo porque es que es como enseñarle a uno y a predicarle a uno. Pero muchas veces, es que estoy enfermo, es que tengo pero, ¿para qué hablo tanto si estoy demostrando otra cosa? Yo tengo que hablar menos y demostrar más el reino de los cielos. Y no está mal hablar, porque debemos hablar. Pero ¿qué saco yo diciendo? Que es que Dios da, pero no tengo. Es que Dios sana, pero estoy enfermo. Por eso el evangelio idealista tenemos que volverlo realista. Para los que por lo menos lo creen idealista, porque hay gente que definitivamente dice, no, esto no, todo el mundo se enferma, todo el mundo tiene necesidad. No, si usted entra a un reino, yo no me imagino si a mí me dan la ciudadanía de un reino de esos poderosos. No voy a hablar de un reino peor que el que tengo, sino me dan la ciudadanía de un reino, por lo menos Inglaterra. Y me voy a vivir allá, yo tengo que cambiar de forma. Yo tengo que vivir como un inglés. Yo tengo que aprender a hablar inglés. El británico, como el que hablo yo, el puro. ¿Aló? Tengo que aprender a vestirme como inglés. Porque si no, allá van a decir, ¿aló? Y tiene que aprender a vivir como hijo del reino de los cielos. A hablar. Así usted no tenga, usted tiene que decir sí. Eso lo vemos esta noche. Cambiar la mentalidad. Que en el reino de las tinieblas que estábamos del mundo, usted no puede, usted no va a salir adelante, usted no sabe, usted nació acá. ¿Cuánta gente que nació acá en Colombia o en un país peor aún, hoy son multimillonarios, tienen empresa, cambiaron de hablar, están en la NASA? En estos días están entrevistando gente colombiana que dirige proyectos en la NASA. Colombianos, mujeres berracas, porque cambiaron su mentalidad. Yo no puedo llegar a la NASA si yo soy colombiana. No, cambiaron su mentalidad. Y uno como hijo de Dios tiene que cambiar. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos el ADN, tenemos la mente, tenemos la imagen. Somos igual que Dios, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces el reino de los cielos tenemos que, y esto fue lo que les enseñó el Señor Jesús antes de irse. Usted va adelante, y empezó a decirles el reino de los cielos es así, ustedes viven en el reino de los cielos, machacarles el reino de los cielos. Yo lo coloqué acá, escucha esto.
es bien importante. Si queremos ver, vivir lo que Dios quiere para nosotros, debemos hablar el mismo idioma, tener la misma visión y estar conectados a lo que es el reino de los cielos. Usted no puede andar en el reino de los cielos sin que el reino de los cielos se manifieste en usted si usted no conoce el reino de los cielos. ¿El idioma del reino de los cielos será que estoy enfermo? Usted se imagina ya, yo siempre les he dicho, usted se imagina a Gabriel, uy, como la asiática. Ay, Señor, mande a Miguel porque es que yo estoy como cojo. ¿Ah? O que Dios diga, vaya, bendíceme a tal persona. Señor, pero estamos en saldo rojo. Es que no hay plata. ¿Será? Por eso dice que Él es el dueño del oro. Entonces necesitamos hablar el mismo idioma, saber en dónde estamos. Porque si usted no sabe, ¿qué dice la Biblia? Que el niño, aunque sea millonario, porque el niño todavía no sabe, porque está bajo tutores. Pero cuando crece, cuando entiende, venga para acá la plata que no es mía, venga para acá la herencia. Dice que no difiere nada entre el pobre y el que tiene la herencia. ¿Es así o no? Pero si usted entiende, usted no va a vivir como pobre, usted va a vivir como rico. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para que viviera en la tierra que Dios hizo y la gobernara bajo el gobierno de Dios, bajo los lineamientos de Dios. Entonces debemos entender que Dios restauró eso. Mira lo que dice Mateo 10, 7 y 8. Dice la palabra del Señor, y yendo, prediquen diciendo el reino de los cielos. ¿Cuál es el mandato que Dios le está dando ahí a los discípulos? Como ustedes tienen ya el reino, como saben del reino, vaya y extiendan. Enséñenle que en el reino de los cielos hay esto, hay que dejar esto, hay que tomar esto. Si usted hace esto, entonces eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que entendamos en dónde estamos. Y no es en la carrera 86, número 08, piso 2, sino que estamos en el reino de los cielos. Usted está en el reino de los cielos, bajo el gobierno de Dios, y todo lo que tiene ese reino te pertenece. Pero tenemos que amarrarnos nosotros para poderlo con seguridad mostrar. Por eso el Señor les enseñó tanto, porque es que es muy, muy difícil que yo pueda extender algo en lo que no vivo o no conozco o no creo. Por eso nos cuesta tanto a veces decirle a una persona lo que es el reino. Porque ni nosotros estamos viviendo, ni lo conocemos, ni vivimos en ese reino. Conocemos, sabemos que ahí está el reino, pero vivimos en ese reino, vivimos con esas bendiciones de ese reino. Entonces tenemos que apoderarnos de eso. Porque la iglesia primitiva, lo vamos a ver, después de que Jesús está sus 40 días remachando que es el reino, hasta el día de hoy sin parar. Queremos ver las bendiciones, queremos cosechar lo que queremos, crecer, queremos avanzar, queremos que nada nos detenga, queremos tener poder, queremos tener dominio, queremos tener autoridad, tenemos que entender y amarrar y sembrar y meter en lo más profundo del corazón, que es el reino de los cielos. Si tenemos eso, ya después viene todo lo que vamos a ver, el poder, el Espíritu Santo, bueno, todo lo que pasó con la iglesia primitiva, pero va muy cuidado que antes del crecimiento, de los milagros, Dios empezó con sembrar y afirmar que era el reino de los cielos. Y después vienen otras cosas. Antes de la llenura y después de la llenura, para poder avanzar y crecer como iglesia, como hijos de Dios, para extender el reino de los cielos. El verso 8 dice, y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Ay, qué bonito esto. No es simplemente decirle, ¡ay, Dios hace! Sino demostrar. Póngame cuidado a esto. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque usted va y presenta a Cristo,
pero usted lo presenta con cierto temor. ¿Y si no pasa? ¿Y si no cambia? ¿Y si no lo sana? En cambio, si usted va con poder y usted va en el poder que el reino de los cielos le da, porque el reino de los cielos te da poder para sanar. El reino de los cielos te da poder para echar demonios. El reino de los cielos te da poder para convencer por medio del Espíritu Santo el pecado de la gente. Pero si le hablo y no cambia, pero si oro y no se sana, pero si usted si usted se mete en el reino de los cielos, usted le dice, mire, yo tengo un doctor que lo va a sanar. ¿Cuánto pueda cobrar? Nada. ¿En dónde está? Se lo quiero presentar. Y empieza a hacer las cosas bien. Miren lo que hacía. Vayan y prediquen el reino, ¿cierto? Y vayan y díganle que el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo le demuestra usted a una persona que el reino de los cielos se ha acercado? Que es diferente, que esto no es religión, que esto no es momentáneo, que esto no es temporal. Pues haciendo lo que el reino de los cielos da. ¿Cómo? Sanando, limpiando, resucitando muertos. Físicos, pero también un hogar, pero también un esposo, pero también un hijo de la droga, pero también una persona que está en depresión. Para mí, sacar a una persona de depresión es resucitarlo. ¿Es así o no? Echando fuera demonios, porque de gracia recibiste y de gracia da. Pero el reino de los cielos no sabe mostrar solo, es que Dios sana. Vaya a la iglesia que ya Dios lo va a sanar. Que no, iglesia, nosotros tenemos que actuar. Yo le voy a decir algo. En la iglesia hay que tener orden. Y aquí no es que llegue un enfermo y todo el mundo va a orar por él, no. Pero tú allá afuera, pastor, que si te oré. Claro, aquí hay orden porque tenemos unos lineamientos. De hecho, hasta para recibir la gente aquí no la va a recibir cualquiera. Pero necesitamos empezar a demostrar. De hecho, si usted lo demuestra allá, aquí tiene que empezar a trabajar y a hacer las cosas. Y me adelanto un poquito, pero mire, cuando Felipe y Esteban, que estaban entre los 7 que escogieron, ¿fue 7? Para servir las mesas, ¿a 7? Ellos, mire, los escogen para servir las mesas, pero los vemos Esteban, entregando su vida. Un Felipe transformando los pueblos. Pero eran los que servían las mesas. Ellos sabían que era el reino de los cielos. Porque le va a decir, el reino de los cielos es abundancia, es sanidad, pero también es muerte. Aquí está dispuesto a morir. Porque el reino de los cielos no es solo venga, denme y multiplique y sane y haga. El reino de los cielos, ¿sabe qué es? Tome su cruz y siga. ¿Sí? Como Jesús demostró el reino de los cielos, ¿sabe cómo? Despojándose de sí mismo sin a qué aferrarse, se despojó de ser Dios y se hizo un hombre. Eso es el reino de los cielos, ¿a qué estás dispuesto tú? Porque no es solo bendiciones y bendiciones, también hay que entregar, también hay que soltar, también hay que morir. Ese es el reino de los cielos. Y todas estas cosas son para todo aquel que recibe a Cristo. Mire, yo creo que Dios quiere y quería a los discípulos que penetrara esta enseñanza, esta verdad en ellos para poder extender el reino. Porque si no lo lograba, no lograba que esa verdad se penetrara, que esa enseñanza del reino entrara profundamente en sus corazones, no lo iban a lograr. Por eso el ángel, del Espíritu Santo, le siembra la palabra para que el Espíritu Santo la selle. Y eso es lo que necesitamos en nuestra casa. Y como hijos de Dios, no solo en Pedro, ojalá en todo el pueblo cristiano, que se nos abra los ojos, que es el reino, que es el evangelio, que es todo esto, y que el Espíritu Santo lo selle. Jesús vino a restaurar todo lo que el hombre había perdido. Debemos entender que el reino de los cielos es como, del reino de los cielos, cómo es, cómo se vive, cómo se trabaja, cómo se vive bajo el gobierno de Dios. Debemos entender perfectamente qué es un reino para poder vivir plenamente en el reino de Dios y en el reino de los cielos en la tierra. ¿Qué quiero decir esto? Que aunque el reino de los cielos se ha acercado, también hay un reino. Y yo tengo que entender que
Claro, todo lo del reino me pertenece, pero yo tengo que obedecer a un rey. Y tengo que vivir bajo unas leyes. No es simplemente recibir las bendiciones. Si usted se hace ciudadano de Inglaterra, usted va a recibir las bendiciones de allá. Va a tener derecho al trabajo, va a tener derecho a los subsidios, va a tener derecho a la vivienda, va a tener derecho a la salud, pero también va a tener que cumplir las normas del reino. Porque si no, le quitan la ciudadanía, lo echan a la cárcel y lo echan del país. ¿Aló? Así es el reino de los cielos. Si nosotros queremos todo esto, claro que está disponible, pero tenemos que saber que hay un rey. ¿Ustedes saben qué es un rey en un reinado? Todo. Dame cuidado. En la democracia, quien hace las leyes es el pueblo, a través de unos senadores, a través de unos concejales, todo eso, pero es el pueblo. Pero en un reino, las leyes las hace el rey. Por eso el cristiano viene, o la persona viene al cristianismo, al reino, y dice, sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso, que el diezmo, que hay que perdonar. No es que eso no es una democracia, papá. Es un reino. Lo que dice el rey se hace, punto. ¿No le gustó? Sálgase del reino. Por eso hay gente que no puede vivir en el reino. Porque creen que es una democracia, y no, la iglesia y el reino de Dios no es una democracia. Mateo 6, 9 y 10 dice, vénganos tu reino, ya voy a terminar, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y mire lo que dice. 9, 6, 9 y 8, porque es más cierto. 9 y 10. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, o sea, Rey, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. ¿Cuántos quieren que venga el reino? Reino. Pero mire lo que continúa diciendo. Venga tu reino y haga que todas las bendiciones y todo venga, pero Señor, hágase tu voluntad. O sea que ese reino tiene un rey y ese rey va a hacer lo que quiere con nosotros y en el reino. Entonces, si tú quieres las bendiciones del reino, sí están disponibles. ¿Pero qué? Hay que hacer lo que el rey dice. Punto. No hay que sí, que esto no, porque no es así. En un reino no se maneja así. Un reino es lo que dice la ley, que la da el rey. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire lo que está diciendo. Así como el reino, ¿usted sabe qué? ¿Usted se logra medio imaginar cómo es allá? En el reino de los cielos. Allá no hay destello de desobediencia, no hay destello de nada. ¿Y sabe qué está diciendo? Así como es allá. Entonces allá no es que no me parece, es que no estoy de acuerdo, es que no me gusta, sino allá los ángeles, allá los arcángeles, allá todo ser adora a Dios y lo obedece y lo venera, le sirve. Amén. Sin destello de nada. Y también aplica sin destello de enfermedad, sin destello de duda, sin destello de nada. Allá todo es perfecto. Y eso es lo que Dios quiere traer. Si nosotros logramos, yo sé que no es fácil, pero si logramos intentar hacer eso, por eso es que las cosas fluyen en algunas personas, en algunas iglesias, fluye todo, porque es que si el reino de los cielos, mire lo que dice, y en Malaquías dice, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramo. ¿Usted se imagina una ventana del cielo abierta a favor nuestro? ¿Usted se imagina que un multimillonario diga, démele una cuenta ya Tomás para que lo que necesite, una de las cuentas nomás? ¿Usted se imagina una ventanita? ¿Qué haría Tomás? Un Lamborghini, por ahí, un amigo. Imagínense que una ventanita del cielo por obedecer, por esto se abre. Dejémoslo ahí. Por la noche continuamos con el favor de Dios. Les voy a enseñar cómo cambiar la mentalidad
del reino de las tinieblas, del reino del mundo, porque recuerden que el rey de las tinieblas es Satanás. Y él nos quiere tener en ignorancia para que la luz no nos resplandezca. Entonces, tengamos presente, iglesia, que este año, yo les decía, sí o sí tenemos que cosechar. Pero también el Señor me decía, no me acuerdo si fue ayer o fue esta mañana, sí o sí tenemos que entender que es el reino de Cristo, para que ese sí o sí la cosecha venga. Porque no, nada, escúcheme, nada con Dios es gratis, ni siquiera la salvación. Para usted ser salvo tiene que recibir a Cristo y tiene que dar su vida y su corazón a Cristo. Eso es mentira. Cambiar, de entregarle, tomar la decisión no es gratis. Lo único gratis sí fue que Jesús entregó su vida. Él sí la dio y él no está esperando recibir nada. Pero yo para ser salvo tengo que entregar mi vida. Ya no es gratis, yo tengo que tomar la decisión. No es gratis, yo tengo que recibir y empezar a ser transformado, cambiar. No es gratis. Que nos lo pintan que es gratis y no. Primero alguien pagó un precio muy alto. Y segundo, yo para recibirla, para que la salvación sea una verdad en mi vida, tengo que entregar algo. Tengo que dar algo. Mi voluntad. Póngase sobre sus cositas. Y yo espero que se vaya contento y espero que esto que Dios está hablando lo ponga, lo emocione. Lo emocione en el buen sentido de la palabra, que usted mañana, que esta noche primero diga, voy a ir al culto para seguir aprendiendo, porque el Señor también me hacía ver y no sé cómo lo voy a hacer, pero es que no son 12 mañanas de victoria. Son 12 días. De pronto, si el Señor me da palabra, de pronto le mando a todos todas estas luces. O un videíto para que afiancemos y amarremos iglesias, es que es el tiempo de nuestra victoria. Pero el tiempo de nuestra victoria como la iglesia primitiva, si no agarran ni atesoran ni penetran todo, hubiéramos visto una iglesia destruida, una iglesia estancada, y se había acabado, como mucho, como dice allá en Hechos, no sé qué, 23, creo que 5, 25. Dejen, si eso es obra del hombre, se acaba. Pero si es obra de Dios, va a permanecer. ¿Aló? Cierra tus ojitos y vete contento a hacer tus actividades, a descansar, a hacer lo que sea, pero diga, yo pertenezco al reino de los cielos, el reino de los cielos ha acercado, el reino de los cielos ha llegado y voy a empezar a vivir en ese reino, como hijo del rey, como ciudadano del reino, como una persona que tiene derechos y adquiridos y autoridad delegada por ese rey, porque cada uno de nosotros tenemos autoridad delegada por el rey, como un embajador, como un hijo, como un ciudadano, tiene derechos, pero también profundice y también tengo deberes, también tengo obligaciones y las voy a cumplir para que todo lo que ese reino me brinda pueda llegar a mi vida, para que todo lo que ese reino tiene. Mira, te voy a decir algo, las finanzas del reino de los cielos son tuyas, las bendiciones del reino de los cielos son tuyas, la salvación que hay en el reino de los cielos es tuya, pero hay que tomar y hay que saber y hay que entender qué es lo que me está brindando el reino de los cielos, cómo lo puedo adquirir, cómo lo puedo mantener. Así que hoy vete con eso y di, Señor, enséñame qué es el reino de los cielos. Enséñame, Señor, a ver más allá de la religiosidad, de venir a una iglesia, de escuchar un sermón, de adorar o de cantar o de adorar. Señor, enséñame a vivir, porque la palabra de Dios dice que en el reino de los cielos los ángeles cantan día y noche, santo, santo, santo. Así que tú tienes que no solamente venir a un culto, media hora de adoración y cantar y tú crees que estás adorando a Dios. Tu vida tiene que ser 24 horas, 7 días a la semana, 12 meses al año, santo, santo, santo. Y empezar a vivir en el reino de los cielos, empezar a ver la gloria de Dios y empezar a tomar conciencia que esto no es tradición, que esto no es religión, que esto ni siquiera es un estilo de vida como lo llamamos humanamente, sino que esto es estar compenetrado en el espíritu, con el corazón,
con mi rey, con mi reino, con mis leyes, que es la palabra tuya, Señor. Por eso tú dices en tu palabra, medita de día y de noche, no se aparte tu pie ni a derecha ni a la izquierda, y entonces cuando penetres esa ley, esos estatutos, esas normas de mi reino, dice, todo lo que hagas prosperará. Y como dice el Salmo 1, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor, por esta casa. Y, Señor, te pido como tú lo hiciste, Señor. 40 días yo me imagino a mi Diosito lindo, a mi Jesús hermoso, con esa inquietud. Yo no me puedo ir todavía al Padre hasta que yo tenga la certeza de que estos muchachos, de que estos hijos están entendiendo, de que están agarrados de lo que es el reino de los cielos, porque necesito saber que este reino se va a extender por toda la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.